¿Me escuchás? Él está silenciado. Sí, sí, te escucho, Miguel Ángel, dame un segundito, estaba viendo cómo hacer para empezar a grabar esto. Ahí empecé a grabar. Ok. Gerardo, ¿tenés habilitado el micrófono, Gerardo? Sí, sí, gracias. Hola Miguel Ángel, buen día. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos todos y quiero decir una palabrita nada más para presentarlo a Alejandro. Después seguirá como siempre Miguel, solamente que, bueno, es realmente un honor tenerlo a Miguel Ángel con nosotros. Siempre se ha hecho un rato para acompañarnos, para apoyarnos. Anoche estaba de casualidad mirando videos viejos y veía el evento cuando la Fundación cumplió 20 años en el 98, que Miguel fue uno de los oradores principales junto a Vargas Llosa aquí en la Bolsa de Comercio, pero aún antes nos dimos el gustito de traer juntos a Arthur Laffer en su primera visita a la Argentina, así que bueno, esto es una relación que ya debe andar cerca de los 30 años, de los 32 que tiene la Fundación, y siempre, la verdad, hemos contado con un gran apoyo de Miguel Ángel Broda, uno de los grandes economistas argentinos, como lo contamos hoy. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos y estamos todos, como te imaginarás, muy ansiosos por escucharte. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias por la invitación y para mí siempre es un supremo gusto participar de cualquier actividad de la Fundación Libertad. Así que realmente lo hago con muchísimas ganas. Cuando ustedes quieran, podemos empezar. Empecemos nomás. Estás viendo ahí el índice, ¿no? Están todos viendo el índice. Sí, Perfecto. Yo avanzo y retrocedo según lo que me digas, Miguel Ángel. vamos a tratar de que no retrocedas. Ok. Vamos a... Cuando anoche terminaba de preparar esto, digo, tengo que inventar algún número más, porque hay 13 puntos. Bueno, lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a dar una rápida idea de la crisis global, el colapso a nivel de actividad, la respuesta de políticas públicas sin precedentes, cómo está golpeada la región, y vamos a hacer una letanía sobre cómo va a ser la forma de esta recuperación global. Luego vamos a ir al core de la presentación, que es la crisis argentina, viendo cómo estábamos cuando llegó esto, cómo estamos con muy reducidos márgenes de maniobra para usar políticas públicas, cómo el gobierno ha apretado el acelerador de la política fiscal, cómo se financia este incremento del déficit, vamos a ver cuánto es, y básicamente aquí vamos a ver la esencia de las limitaciones que tiene Argentina sobre el comportamiento a lo largo del tiempo del señorías, o sea, cuánto del incremento del déficit se puede financiar y a lo largo de qué tiempo. Luego vamos a ver la estrategia del gobierno, cuál es, básicamente atenuar los síntomas. Vamos a ver un poco del mercado de cambios, algunas ideas de la reestructuración de la deuda y un impacto muy importante en el nivel de actividad. Y luego vamos a las conjeturas, porque hoy más que pronósticos lo que podemos hacer es conjeturar qué va a pasar en actividad, en inflación y los riesgos y qué cosas hay que monitorear para ver si se da esta conjetura u otras. Pasemos a la primera, a la hoja siguiente, por favor. Mire, el COVID-19 sin vacunas y sin anticuerpos ha generado un aislamiento social en todo el mundo a diferentes velocidades y esto ha producido el mayor colapso de la economía mundial desde que hay cifras trimestrales. La verdad es que
ya el mundo venía desacelerándose, como ustedes ven la primera línea, en la columna del cuarto trimestre del 19, la economía crecía a una velocidad de apenas 2%, la economía mundial, y si vamos en esta misma línea a las tres últimas columnas, veríamos que en diciembre y en febrero, en enero, el pronóstico del PBI mundial era 2,5 y ahora es menos 4,7. Hay 7 puntos de referencia entre lo que se esperaba y lo que ahora es básicamente el consenso de lo que va a pasar. El número del 21 no lo miremos, porque hay tantas cosas que pueden pasar de acá al 21 que ya es magia. Cuando uno mira este segundo trimestre, que es el que está marcado en colorado, uno ve caídas inéditas. El mundo, segundo contra primero, cayó a una velocidad anualizada de 24%, donde los desarrollados cayeron a una velocidad de 41,8 y los emergentes, debido a que el único país del mundo que mejora en el segundo trimestre es China cayeron 2,9. Ahora vamos a ver con detalle algunos de los países desarrollados y sobre todo vamos a ver la región. Si ustedes miran, Estados Unidos cae al 40% en este segundo trimestre y de 2,1, 2,2 pronosticado en diciembre, cae 6,5 en el año. O sea que en el caso de Estados Unidos hay más de 8 puntos de diferencia entre el PBI que se esperaba y el PBI hoy que se espera. La eurozona cae 45% en el segundo trimestre. Y vemos como la región, terriblemente castigada y que vamos a ver con mucho cuidado, cae a una velocidad de 42% y cae en el año un 7%, 9% de diferencia entre lo que se pensaba y lo que pasa con esta crisis sin antecedentes y que obviamente vamos a tratar de usar los progresos de economía del comportamiento que ha dado origen a varios Nobeles en los últimos 5 o 6 años para ver cómo se sale de esto. La siguiente, por favor. Si nos tomamos como meta, digamos, como una muestra rápida de qué pasa en el mundo desarrollado, miremos con cuidado el PBI de Estados Unidos. O sea, acá hay 40, pero miremos las composiciones del lado de la demanda agregada. La demanda doméstica cae 38,8 y el consumo personal cae en una velocidad de 52% y el pronóstico para el año es menos 10, 2020 contra el 2019, y tenemos también una fuerte caída de inversión. En inversión fija privada cae 16,8 en el segundo y caería en el año 4,2, así que tenemos un golpe muy fuerte en la economía, la segunda economía del mundo. La siguiente, por favor. Algunos de los efectos de estas caídas en los pedidos de desempleo, en 8 semanas, en pedidos semanales nuevos, hay más de 33 millones de residentes en Estados Unidos que pidieron el seguro de desempleo, para que ustedes vean en todas las crisis anteriores que están marcadas en gris, el periodo máximo en una semana fue 661.000, en la cuarta semana de marzo fue 6.900.000. O sea, estamos en una situación de una excepcionalidad única. La siguiente, por favor. Pasamos ahora a nuestro segundo punto, que es la extraordinaria
políticas fiscales y monetarias expansivas nunca visto en la historia de la humanidad. Antes de poner algunos números rápidos para llegar a nuestro objetivo, que es Argentina, conviene repasar que hay tres categorías de países. Hay los países desarrollados, como Estados Unidos, la zona del euro, Japón, el Reino Unido, que tienen un enorme margen para aumentar el gasto, bajar impuestos, porque son países con larga tradición de cumplimiento de sus obligaciones y con una amplia gama de mercados financieros para poder financiar este extraordinario gasto en políticas públicas que son absolutamente necesarias. Por lo tanto, además, estos países tienen políticas monetarias que ya están en tasas de interés cero y vamos a ver que comparado con la gran recesión global del 2008, todo se hace a más velocidad y con mucha mayor profundidad. Estos países, en promedio, han designado políticas de estímulo fiscal entre 12 y 15 puntos del PBI. Luego tenemos los países emergentes con macros ordenadas, o sea, países con equilibrio fiscal, con reservas internacionales, con acceso al mercado internacional, con claramente unas políticas económicas que han dado efecto, y en estos países también hay políticas fiscales y monetarias muy expansivas. Chile ya está en 0,50 de tasa de referencia anual, Perú 0,25. Estos países emergentes, la verdad es que tienen grados de libertad, no tanto como los desarrollados, pero como vamos a ver, consiguen fondeo y financiamiento para paquetes fiscales del orden de 7 a 10 puntos del PBI. Y luego están los países con macros muy desordenadas, como Irán, Argentina, Ecuador. Son países sin capacidad de financiamiento, con mucho límite en la macro, en las políticas públicas de estímulo. Y la verdad es que estos son gobiernos, que vamos a ver, gobiernos progresistas de izquierda como tenemos, son los que menos capacidad tienen de hacer políticas expansivas, una enorme paradoja. El país más izquierdista de toda Latinoamérica normal es el que menos puede hacer políticas expansivas. Y bueno, vamos a ver en el caso de Argentina las limitaciones del punto de partida y nuestra historia. Así que la siguiente, por favor. La calificación de los países obliga, y obviamente estoy corriendo, acabo de dar una charla de 2 horas sobre las primeras 5 horas, así que imagínense lo que he tenido que cortar, pero bueno, estoy corriendo y tratando de cumplir las restricciones. Muy importante el programa de estímulo que pasó el Congreso de Estados Unidos, el primero de 3, es de 2.900.000, es 13% del PBI. Para que tengan una idea, hay por lo menos 2 paquetes más que lo llevan a 20 puntos del PBI, el estímulo fiscal de la economía americana, con 2 características. Este programa CARES es 3 veces y media el programa de expansión fiscal que hizo el presidente Obama con la crisis financiera global del 2008, pero además este programa se aprobó en 7 semanas. El programa de Obama se aprobó 14 meses después de haber iniciado la recesión en Estados Unidos.
Así que estamos en programas de mucha profundidad a velocidades inéditas. La siguiente, por favor. No solo tenemos políticas fiscales muy expansivas, que si miramos la primera columna, teníamos políticas extraordinariamente expansivas del FED, no solo yendo a casi cero de tasa de interés, sino con una gran expansión de los activos de los bancos centrales, comprando de todo, desde bonos del tesoro a bonos hipotecarios, a bonos de empresas, hasta bonos de commercial paper de empresas non-investment grade. Y si ustedes lo ven abajo, y obviamente ayudando, dando swap a otros bancos centrales, en la primera columna abajo tienen el incremento de los activos del Banco Central, o sea, de las compras que hizo emitiendo, del 4 de marzo a casi final de abril, creció 62% esta política de expansión cuantitativa, varias veces lo del primer año de la gran crisis financiera global del 8 y del 9. Así que estamos en presencia de dosis de tamaños gigantescos sobre el tratar de aliviar los daños que produce esta pandemia, y por lo tanto también tenemos muchas dudas sobre cómo sigue, dado que no hay antecedentes de este grado de políticas públicas expansivas en una recesión diferente a todas. Esta es una recesión que se inició del lado de la oferta al disminuir el insumo trabajo. Eso arrastró a la demanda al bajar el ingreso disponible de los asalariados que pierden trabajo, y en algunos países arrastró a corte de cadenas de pago que generan mucha restricción financiera. Pero esta es una recesión que se inició en el sector real y que de ahí pasó en algunos países el sector financiero. Pero es una recesión totalmente diferente a las recesiones de después de la Segunda Guerra, y eso vamos a ver, le da algunas características especiales a qué recuperación vamos a tener. La siguiente, por favor. Fíjense alguna comparación que vamos a hacer de los paquetes fiscales en la pandemia, después vamos a ver los paquetes fiscales de la región y el paquete fiscal de Argentina. Tenemos paquetes que son de una magnitud que todos van a ser un poco más grandes que esto. Estos son los paquetes aprobados en países con instituciones que necesitan el Congreso para aprobar el incremento de gastos, cosa que no existe en Argentina. Así que son paquetes fiscales de mucha magnitud. La siguiente. Y miren, por ejemplo, con relación a la región, la diferencia de órdenes, y bueno, vamos a ver que a todo trapo Argentina puede llegar al 4 de estímulos fiscales. Sigamos, por favor. Bueno, la región, lo más rápido posible. Miren, la región ya viene sufriendo, viene creciendo muy poco. En el 19 creció 0,6, y voy a leer la primera línea. Ya venía cayendo en el cuarto trimestre del 19, una velocidad de 0,6, y tiene un tsunami de caída. El segundo trimestre tiene una caída de velocidad anualizada contra el primero de 42,8, y el pronóstico del año, que era 1,2, 1,5 de crecimiento para la región, hoy es menos 7,2. O sea que Argentina, que la región ha perdido 9 puntos de crecimiento. Para tener una idea, el mundo ha perdido 7 puntos de crecimiento con relación a lo que hubiera sido, que para tener una idea, en un
PBI mundial de 86 trillones, bueno, es prácticamente 16 veces o 17 veces el PBI de Argentina, que se ha perdido en la economía mundial, del orden de 7 trillones o 7 billones. Cuando uno mira dentro de la región, y lamentablemente no tengo tiempo, así que voy a pasar muy por arriba de países muy importantes para la región, como es Brasil. Brasil, que creció 1,1 el año pasado, cae ahora a velocidad de 45%. Las expectativas de Focus, que es el REP brasilero, al principio de febrero eran que se iba a crecer 2,2. Ahora Focus estima una caída de 5, nuestro pronóstico es 7 de caída en Brasil, donde obviamente tiene la tormenta perfecta de inestabilidad macro y de como vamos a ver, los liderazgos de los jefes políticos se ven en estas crisis y en este caso, como en algunos otros, hay falta de envergadura para tratar esta crisis. Argentina lo vamos a ver con detenimiento. Nuestro pronóstico es que Argentina cae 12% este año, teniendo un récord inédito en el segundo trimestre. Chile cae 27% y probablemente caiga un poco más, entre 3 y 3,5. Perú cae 7,5, Colombia 4 en el año, Uruguay 2,5, México, que es el récord de Latinoamérica, 8,4, y Ecuador muy castigado también por el precio del petróleo y sus limitaciones de políticas expansivas, cae 6,3, o sea, es una región fuertemente castigada. La siguiente, por favor. Mire, la región reaccionó, la región tuvo, para que tengan una idea, 3 veces la salida de capitales en 2 meses de lo que tuvo el primer año de la última gran crisis. O sea, es una región que ha sido muy castigada en salida de capitales, flight to quality. Los bancos centrales han decidido hacer un esfuerzo enorme bajando tasas de interés. En Perú 0,25, menos 200 basis points desde que inició los efectos de la pandemia. Chile bajó 125 basis points a 0,50, Brasil 150 basis points a 3, y la Selic de la próxima probablemente baje 50 basis points más, el copón brasilero. Filipinas bajó 125 y lo mismo sucede con otros países emergentes. Me olvidé de decir que hay muchos países emergentes del este asiático y del este europeo que tienen las características de países emergentes con macroordenadas y pueden hacer políticas expansivas mayores, que no es nuestro caso. Siguiente, por favor. Mire, los países, a pesar de haber tenido fuerte salida de capitales, han podido colocar deuda. Perú colocó hace un mes a 2,78 a 10 años. México colocó hace 3 semanas a 4,13 en 4 años. Paraguay colocó a 10 años a 4,95 y Chile colocó a 5 años a 1,17 de tasa en dólares y a 10 años a 2,45. O sea, los países han hecho bolsillo de payaso, sacan todo lo que pueden para financiar políticas expansivas. Siguiente, por favor. La salida de capitales produjo, y voy a leer la última columna, no la que está subrayada, que es más
de coyuntura, produjo notables caídas de precios de las bolsas emergentes. Las bolsas cayeron 16,7, el Bovespa cayó 28,7, el oro como activo de reserva subió 15%, el riesgo de los emergentes subió 157, el riesgo de la región subió 159 basis points, y los tipos de cambio se devaluaron frente a esta salida masiva con tipos de cambios flexibles, aunque con intervención del Banco Central. Pasó a 5,69 esta mañana Brasil, o sea, 42% de devaluación de lo que va en el año. México devaluó 23%, Colombia, un país bajísima tasa de devaluación, devaluó 16% en este periodo, básicamente lo mismo de Uruguay, que también hace 5 años que tiene la tasa, el tipo de cambio básicamente estable. Y también se produjo caídas fuertes de precios de commodities, las commodities de energía cayeron 16%, y aquí también, como no tenemos ningún acceso al mercado internacional, sufrimos menos la salida de capitales, ya se fueron todos, y también sufrimos menores caídas de precios de commodities agrícolas, así que estas son buenas noticias dentro de las malas noticias que significa esta mayor recesión mundial. Siguiente, por favor. Algunas ideas basadas en lo que Álvarez Asís en página 12 del domingo dice que es la caja de herramientas oxidada que usamos los economistas profesionales no militantes. O sea, ¿cómo va a ser la recuperación mundial? Aquí tenemos varias alternativas, todas en letras. La verdad es que los bancos de inversión piensan que esta va a ser una recuperación en V, en algunos casos hasta el Z, que ahora vamos a verlo gráficamente. Nosotros no. Nosotros creemos que la recuperación va a ser como el ciclo de Knight, muy fuerte inicialmente, y muy lenta la recuperación, aunque obviamente con caídas de la magnitud que tenemos trimestralmente se va a ver una recuperación más fuerte. Y en esta economía mundial hay recuperaciones de que este escenario relativamente optimista de la Nike sea reemplazado por una L. O sea, ¿cuál es ¿qué aprendimos al integrar psicología, sociología con teoría económica? Hemos aprendido enormemente en los últimos 5 años y claramente la verdad es que uno prevé, y acá estamos muy ayudados a las experiencias del país del mundo con más récord de crisis macroeconómicas, que sabemos y los vamos a ver, dejan secuelas de largo plazo. Pero las familias van a tener miedo a ser infectados, miedo e incertidumbre si van a tener empleo, cuánto va a ser por delante su ingreso disponible, y claramente vamos a tener una debilidad de la demanda agregada por un tiempo más prolongado que en otras recesiones. Y tenemos también una característica muy importante de esta recesión, que es la heterogeneidad. O sea, hacer pronósticos, como me ha tocado a mí, sobre algunos de los sectores más castigados, como turismo, viajes, teatro, cine, restaurante, bares, recitales, fútbol, es muy difícil de pronosticar cuando vuelven al nivel de actividad previo. Segunda característica de por qué vemos una recuperación tipo Knight es las empresas quedan muy golpeadas, hay enorme incertidumbre sobre
ya venían con utilidades en algunos casos cayendo y claramente esto lleva a menores tasas de inversión que en otras recuperaciones. La tercera razón es una razón sobre el capital humano. Obviamente, cuando las empresas inventen menos, el capital sobre trabajo baja y baja la productividad del factor trabajo, pero además hay algunos efectos que afectan al capital humano. Primero, la cierre de empresas, y es para sobre todo el factor trabajo con menos educación. Una de las extraordinarias aumentos de su productividad es on the job training, y acá empresas cerrando y teniendo que cambiar empleo, muchas veces se pierde ese capital humano muy importante. Pero además, y vamos a la siguiente, por ahora la educación virtual produce menos conocimiento o productividad que las clases presenciales, así que probablemente tengamos algún efecto sobre capital humano y la productividad del capital humano. Y por último, esta es una situación fiscal en países federales como aquellos que tienen estados o provincias. Es una situación fiscal muy complicada porque en algunos, como en Estados Unidos, que tienen que tener balance budget, claramente mayores gastos de salud o de atenuar los daños en vulnerables, en informales y en empresas. Vamos a ver que es una característica diferencial en el caso de Argentina. Muchos de los estados que no pueden emitir y que tienen una caída muy fuerte de recaudación, van a tener que sustituir gastos por otros y por lo tanto la expansión del gasto público de los estados va a ser terriblemente limitada y probablemente con caída que en el corto plazo afecta la velocidad de la recuperación. O sea, cuidado, no compremos los pronósticos de los bancos de inversión, acostumbrados todos a pronosticar una V corta. Sigamos, por ejemplo. Así es, por favor. Miren ustedes algunas de las... Este es el PBI global, es una manifestación gráfica simplemente. La caída es muy fuerte, los puntos suspensivos son la proyección que había de crecimiento del PBI potencial para el mundo a lo largo del tiempo. Algunos pensaron inicialmente que es una Z acostada, la recuperación, o sea que íbamos a pasar por arriba y después íbamos a caer a la tendencia. Los más probables una vez que llegamos rápidamente a la tendencia precrisis. Y la verdad es que lo más probable es que no sea una vez. Y aquí la pregunta clave es, bueno, por ejemplo, a fin del 2021, aún si mantenemos la tendencia de PBI potencial constante antes de la crisis, que no la vamos a mantener, la pérdida a fin del 2021 con relación a lo que hubiera sido el PBI sin crisis es 4,5 billones, o sea, es un número muy importante, de más de 5% del PBI, de lo que hubiera sido el PBI si no hubiéramos tenido esta crisis. Adelante, por favor. Bueno, vamos a la esencia de la conversación, que es Argentina. Miren, voy a correr un poco lamentablemente, pero si hay tiempo, estoy dispuesto para cualquier pregunta. Argentina tiene las siguientes características. Es un país en decadencia de largo plazo, único país que era rico y se hizo pobre en el mundo. Éramos uno de los 5 países de PBI per cápita más grande hace poco más de un siglo. En 1930 hubo una reunión entre los mejores
cientistas sociales de la época sobre cómo iba a ser el mundo en el año 2000, y Argentina iba a tener el segundo PBI per cápita del mundo. Hoy somos el 72. O sea, es un país que además tiene una segunda característica: está estancado. Vamos a ver que el PBI de abril de este año es igual al del 2005. Es un país que el PBI per cápita antes de la crisis era 12% menor que el PBI per cápita del 2010. Muy difícil, excluyendo el país cubano, el país dominado por la dirigencia cubana que es Venezuela. Es muy difícil, y algunos que estuvieron en guerra encontrar algo parecido. Pero además, y el tercer punto, este punto de partida de cómo salimos, era que estábamos en un proceso recesivo. O sea, del primer trimestre del 2008 veníamos cayendo. A diferencia de lo que dice el gobierno, habíamos dejado de caer en el cuarto trimestre, en el segundo semestre del año pasado. Ya habíamos empezado a caer en febrero de este año, de nuevo, pero esto es un shock desesperante, como vamos a ver. Y, por favor, la siguiente. La verdad es que antes de ir a lo reducido del margen de maniobra que tiene la política fiscal expansiva en Argentina, acá están todas las medidas usadas y estamos entre 2,5 puntos y 3,5, 4 del PBI en el mejor de los casos. Conviene acá hacer una referencia antes de ir a los números fiscales, sobre una debilidad muy importante de Argentina que no había tocado hasta ahora, que era: no teníamos programa económico. Entramos acá, mire, en términos metafóricos, como un viejo de 95 años con todas las enfermedades. O sea, si usted sale sin barbijo, es boleta. El punto macroeconómico, éramos un país muy débil. Pero además, solo teníamos un esbozo de programa económico, que era el siguiente. Es un programa económico de política fiscal, ya antes del COVID, que se terminó la austeridad, que claramente Stiglitz y mucha gente de esa orientación, y desde ya el equipo económico, un equipo económico que yo califico de heterodoxo, estructuralista, keynesianos y activista, o sea, con mucho intervencionismo del Estado. Este es un equipo JECA. Recuerden esto porque lo vamos a ver varias veces. H-E-K-A. En ese sentido, la política fiscal era neutra o levemente expansiva antes de la pandemia. La política monetaria era la esencia de la política estimulante, con tasas de interés que bajaban fuertemente y expansiones monetarias muy grandes. La política cambiaria, con notable control de capitales que se había exagerado para disminuir la demanda de dólares, implicaba la expectativa de un banco central comprando el exceso de dólares en el mercado cambiario. Y con relación a la tasa de inflación, era convivamos con una alta tasa de inflación, aunque probablemente un poco menor que la que terminó la administración Macri. O sea, ¿cuál era cuando uno le preguntaba al ministro, y bueno, ¿y cómo coordinamos numéricamente la esencia de los programas económicos, la política fiscal con la política monetaria, con la política cambiaria? La respuesta era, bueno, después solo vamos a poder hacer consistentes las políticas económicas luego de la reestructuración de la deuda. Así que bueno, nos agarró sin timonel.
Así que en ese contexto vamos a ver ahora las políticas fiscales, monetarias y sobre todo los pronósticos, que es una audacia, más bien las conjeturas sobre lo que va a pasar. La siguiente, por favor. Mire, este es el cálculo nuestro y en general es muy bueno del resultado primario. Nosotros creemos que el déficit primario de abril fue 268.000 millones. Nuestra proyección de mayo y junio es 318.000 y 342.000 miles de millones de déficit primario, y haría un primer semestre de 1.000 millones de déficit, lo cual es muy extraño porque en general los primeros 5 meses del año, excepto en 2 situaciones en la historia argentina, los primeros 5 meses del año son siempre superavitarios porque la mayoría de nuestros gastos, de nuestros desequilibrios ocurren estacionalmente de septiembre en adelante. Así que estamos en presencia de un notable, para los grados de libertad que tenemos, en fin, incremento del déficit primario. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros creemos que vamos a un déficit primario de 7 puntos del PBI, 2.100.000.000, y claramente diferimos de la mediana del REN, que es 1.300.000 para el año, o sea, y diferimos del pronóstico del ministro, que dice que el déficit primario de este año va a ser 3,1 del PBI. O sea, tenemos un deterioro fiscal de magnitud. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y aún así estamos rezagados con relación al aumento de gasto público en todos los demás, sean los países desarrollados, sean los países normales. La anormalidad de Argentina pesa. Sigamos. Obviamente nuestra única fuente de financiamiento es la expansión de la base monetaria, y veamos lo que hemos tenido hasta ahora. La primera columna, desde el 28 de febrero al 15 de mayo, la base monetaria subió 46%, una velocidad anualizada de 500%. Y del 31 de diciembre hasta el 15 del 5, emitimos 796.000 millones de base monetaria, 95% explicado por el financiamiento en adelantos transitorios y transferencias de utilidades contables del Banco Central para que el Tesoro lo gaste. O sea, tenemos una absoluta dominancia fiscal. Tenemos, además, seguimos a siguiente, por favor, tenemos agregados monetarios que crecieron desde el 1 de abril, el M2 privado al 46% en el periodo, o sea que tenemos un extraordinario aumento de las tenencias de la moneda local. Sin embargo, la siguiente, por favor, y esto es crucial lo que vamos a ver, pido disculpas por las pequeñas fórmulas. Miren, el déficit en términos reales, cuyo único financiamiento es con el seigniorage, o sea, con la capacidad que el Estado, emitiendo, siendo monopólico en emitir moneda local, tiene de extraer recursos reales a
los que todavía demandamos moneda local, o sea, el incremento de la base monetaria en términos reales. Muy fácilmente puede probar que cuántos son los recursos que se confiscan o que recauda el Tesoro para pagar su déficit fiscal, y mire, es básicamente dos fuentes. Por un lado, el impuesto inflacionario, y por el otro, el desequilibrio monetario, cuando usted de emitir a una tasa la duplica o la triplica. O sea, transitoriamente el Estado argentino puede proveerse de recursos emitiendo en una manera importante que lo está haciendo. Si, por ejemplo, miramos y ponemos los números de Argentina en la fórmula, tenemos una inflación, digamos, de 50, tenemos una base monetaria de 6 puntos del PBI, o sea, el impuesto inflacionario es 3 puntos del PBI, y dado el incremento de la expansión monetaria, el desequilibrio monetario transitorio es de otros 3 puntos del PBI. O sea, que inicialmente, la hoja siguiente, por favor, inicialmente en el medio de esto, la recaudación por señorías sube y luego va cayendo en la medida que el exceso de oferta de pesos, los tenedores de pesos quieran deshacerse de esos pesos por arriba de sus cantidades demandadas. O sea, la esencia es el flujo entre la oferta de pesos y el flujo entre la demanda de pesos, con un agravante muy importante. Este es un país bimonetario. Entonces, los países monomonetarios, cuando usted tiene exceso de pesos, o va a activos financieros no monetarios, o va a bienes y aumenta la tasa de inflación. En Argentina no. En Argentina, el primer efecto del exceso de pesos con relación a los demandados, por la simple ley de Walras, es el exceso de demanda por el activo monetario alternativo, el dólar, los dólares libres. ¿Qué otro exceso de demanda hay? Por los precios, por los activos monetarios, activos financieros no monetarios, y por eso vemos la extraordinaria incremento del precio de los títulos en pesos. O sea, la llave para financiar incrementos del déficit fiscal con el poder monopólico de emitir es una llave cambiante a lo largo del tiempo. Después vamos a ver que si en la caja de herramientas oxidada que tiene el equipo económico, si no entra el comportamiento dinámico del SOENERAS, vamos a estar en problemas. O sea, si mantenemos el incremento del déficit fiscal, probablemente nos vayamos a un equilibrio múltiple donde va a ser muy importante evitar el caos y donde es muy difícil dar los números de las variables. O sea, cuáles van a ser en equilibrios múltiples, dónde van a estar la actividad y la inflación. Como no es el escenario que vamos a ver, simplemente hago esta footnote para tener muy en claro que hay escenarios alternativos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Bueno, tercer punto de lo local. ¿Qué se puede esperar de esta política económica? Mire, es una política económica sin programa de urgencia, algo increíble, de atenuar los síntomas de la enfermedad. O sea, yo escribí esta sesión con la siguiente metáfora, que lo he vivido, o sea, esto es como darle un antigripal a un enfermo que se encuentra grave. Es imposible que se cure. O sea, ya hicimos esta política de atenuar, de centrarnos en los síntomas, de
combatir las consecuencias. ¿Cuándo lo hicimos? Del 83 al 88. Ya vimos esto. Esta película ya la vimos. Miremos algunos puntos para clarificar esta situación de atender las consecuencias, esta situación de parche a parche, esta situación de remiendo a remiendo. Miren que no estamos diciendo que se queda sin tela la camisa, como pasó en el 89. ¿Okay? Estamos diciendo que tapamos, remendamos uno, se abren otros dos remiendos, remendamos los otros dos, se abren 3 o 4. Son políticas muy riesgosas. Por ejemplo, con el exceso de oferta de pesos, ¿qué hizo el Banco Central? Que aumentó obviamente la brecha. Bueno, eliminó los activos dolarizados casi todos en los fondos de inversión. Como no tienen exceso de oferta en el mercado cambiario y en lugar de comprar venden, pusieron limitaciones a que no pueden intervenir en el mercado de cauciones los exportadores de grano. Primero intentaron bajar la tasa de interés, ahora le ponen piso porque se está cayendo la demanda de depósitos a plazo. Los señores del agro que tienen 5% el silo bolsa de lo del año pasado en trigo y soja no pueden acceder al aumento, al financiamiento en pesos, o sea, todos síntomas. Todo, mire, la política monetaria es una política de una sola constante, hay que emitir para financiar el tesoro. Y luego, todas las semanas, usted ve la historia de la política monetaria de las últimas 7 semanas, es una cosa fenomenal. Fenomenal, vamos, cambiamos uno, tapamos, emparchamos. Bueno, la verdad es que políticas de este tipo tienen riesgos grandes. A la siguiente, por favor. Tiene acá una lista de otros parches que hizo el gobierno. Sigamos, por favor. Vamos a correr un poquito, estoy mirando la hora. Política cambiaria. Miren, muy simple. Hicimos todos los controles de cambio para que el exceso de la oferta privada, que era básicamente el superávit comercial, y este es el mercado cambiario, excediera la demanda de pesos, que básicamente eliminamos la formación de activos externos comprando dólares a los mercados oficiales, y que sobraran oferta de pesos. Oferta de dólares que sería comprado emitiendo pesos por el Banco Central. Esta es la orientación general. Bueno, en abril vendimos 500 millones de dólares en lugar de comprar. En lo que va de marzo vendimos 202 hasta ayer. O sea, cuando hay la estacionalidad de las exportaciones agrícolas. O sea, no estás comprando dólares, la negativa de un mercado cambiario oficial muy superavitario, y esto claramente tiene consecuencias de los agentes. Sigamos, por favor. La siguiente, por favor. O sea, entre otras cosas, miremos el tipo de cambio. O sea, está bien, pagamos eso, hemos devaluado mucho menos que los vecinos, y hemos apreciado el peso desde fin de año 7%, y claramente ya tenemos un tipo de cambio real multilateral por abajo del promedio histórico, cuando son las exportaciones el instrumento que más nos podría ayudar para hacer más rápida la recuperación después de la caída que vamos a ver. O sea, tenemos algunos problemas importantes cambiarios, y por eso hace que mucha gente piense que Argentina va a cambiar la tasa de Kroll-Impec actual de 9 centavos por día, y que los 68 de ayer en algún momento van a tener un salto. No es lo que espero en el corto plazo, a pesar de las brechas enormes que tenemos. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que cree que la tasa de inflación depende del tipo de cambio solamente, y
tiene intervención de los precios congelados del Estado. Pero hay mucha gente seria que piensa que, dadas las consecuencias del mercado cambiario y dada la caída de oferta de exportaciones agrícolas, es necesario un tipo de cambio, un peso más despreciado. Sigamos, por favor. Bueno, las brechas han estallado, sigamos, por favor. Y obviamente, ahora vamos a la reestructuración de la deuda. Recuerden que ¿por qué el gobierno no va a un tipo de cambio libre financiero y otro comercial? Porque el gobierno cree que eso siempre ha terminado con devaluación del comercial y que por lo tanto, mientras pueda, va a evitar la devaluación del tipo de cambio oficial, aunque obviamente en un horizonte más largo de los 3, 4, 5 meses por delante, eso va a suceder. ¿Okay? Recuerden además que el exceso de pesos está condicionando la demanda en el mercado cambiario, los exportadores demoran en liquidar, los importadores se apresuran a pagar, seguramente hay sobrefacturación de importaciones y subfacturación de importaciones, y que además, al tener estas brechas, ha vuelto, ninguna secretaria de los que están escuchando ha dejado de comprar los $200, ha vuelto la formación de activos externos, todo lo cual disminuye la oferta y aumenta la demanda. Así que estamos en una situación complicada porque ya tenemos menos de 43.000 millones de reservas y tenemos menos de 10.000 millones de reservas netas y probablemente de rápida materialización menos de 5.000 millones si no queremos vender nuestras tenencias en oro. Así que tenemos una situación débil de reservas internacionales. La deuda corriendo. Mire, la propuesta de la deuda es muy simple. No queremos pagar. Es como la convocatoria de acreedores que usted debe, gana 1.000 por año, debe 500, el 50% de los ingresos, va a la convocatoria de acreedores y le dice, mire, para comer y el casino necesito 9.80. Arréglense con los 20. Eso es la propuesta de Argentina. Argentina iba a pagar 4.500 millones en el 2020, ahora cero, 8.400 en el 21, ahora cero, 8.300 en el 22, ahora cero, y 6.343 en el 23, y ahora en noviembre del 23 vamos a pagar 336 millones. Una oferta dura. Talentosos economistas que visito rápidamente todos los días en los que tienen blog, nos ayudan a no pagar. ¿Okay? Pero la verdad es una propuesta muy dura, inaceptable, por eso solo fue aprobada por 18%, o sea, fue un fracaso el primer cierre. La siguiente, por favor. Y bueno, quedan acá las 3 ofertas que se han presentado. Estamos aún a evaluación, o sea, pensando que la S-Yield, después del canje de bonos viejos, los 21 bonos viejos por los 5 bonos nuevos, hay diferencias todavía entre 20 y 30% entre las ofertas. Argentina postergado hasta el 2 de junio. Deberíamos conseguir una buena parte de reestructuración de la deuda. Va a ser muy difícil que no queden afuera una parte importante, sobre todo los tenedores de los bonos de la era
Néstor, que ya tienen, provienen de una reestructuración. Miren, vamos a ver que en el escenario final nosotros asumimos que negociando demoradamente, obviamente no pagamos hoy los 503 millones, estamos en default técnico, pero si no han comprado muchos buitres los últimos días, bonos en la negociación, no se gatillarían ni las entradas en tribunales, ni el credit default swap, eso claramente va a estar sujeto a cuestionamiento. Veo a los acreedores diciendo basta, se terminó este defraudador serial, que Dios nos ayude, Argentina no va a volver por muchos años a los mercados internacionales, pero para el sector privado es importante reestructurar una parte importante de la deuda, dado que toda la deuda va a ser muy difícil de poder reestructurarla. Bueno, hoy la decisión está en manos políticas, no está en las manos del equipo económico, pero estamos mucho mejor que hace 7, 8 días. No puedo dar más información sobre esto. Sigamos. Bueno, vamos ahora a impacto en la actividad y los pronósticos. Miren, es muy difícil calcular el impacto en la actividad, es muy difícil porque hay pocos datos. Acá es nuestro semáforo, solo tiene 10, 12 datos de abril, obviamente que los usamos, hemos perdido los datos diarios que tenemos porque la mayoría de los que nos proveen los datos no están trabajando. Sigamos, queda eso para que la vea. Un dato importante es la demanda de energía, que se puede conseguir en el corto plazo, y demanda de energía como proxy de nivel de actividad que cae fuertemente. Sigamos. Tenemos algunos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la facturación de algunos sectores. Sigamos. Y tenemos los indicadores que más nos sirven para nosotros, que son los indicadores del tránsito y movimiento de Google y Apple, que son muy importantes como proxy en el corto plazo, y que claramente hay una serie, hay muchas, 200, 300 capitales del mundo y 20 de Argentina, que claramente nos da día a día el uso del transporte, la utilización para ir a algunas actividades, y claramente ese grado de movilidad, y he puesto una sola de muchas, es crucial para nuestro pronóstico de dónde estamos. Sigamos. Miren, primera visión de lo que vamos a ver. Este es el PBI trimestral. Empezamos la recesión en el primer trimestre del 18, que es el pico anterior. Caímos fuerte en el segundo trimestre, producto de que en Southern Stop financiamos récord de déficit gemelos con ahorro externo, se avivaron y se dieron vuelta, y la sequía. Pero si ustedes ven, en el último semestre del año pasado habíamos dejado de caer. Y si me fuerzan más, en el último año habíamos dejado de caer en el mar. Bueno, nuestro pronóstico del primer trimestre es una caída de 4,8 de primero contra primero, y es una caída muy fuerte de 16% segundo trimestre contra primero, que vamos a ver con mucho detalle. Siguiendo, por favor. Siguiente. Miremos un poco en el estimador mensual del EMAE, que es una proxy del PBI. Bueno, nosotros somos récord mundial de recesiones. Acá está nada más que
el EMAE sale en el 2004, lo vamos a ver un poquito para atrás, porque vamos a buscar antecedentes para ver cómo sigue. Hemos tenido la recesión global, que vamos a usar como parámetro de antecedente en el 2008, de abril del 8 a mayo del 9. Después hemos tenido la recesión del 12, del 14, del 16, y empezamos esta recesión en noviembre del 17. En el indicador mensual el pico es noviembre, en el trimestral el pico es el 1 de diciembre. Miren, nuestro estimado de marzo, perdón, el dato de marzo es 9,8 de caída marzo contra febrero. Nuestra estimación de abril es menos 15 abril sobre diciembre. Así que el PBI de abril es 24% menor que el de diciembre. 15% abril contra marzo, perdón, contra el mes anterior. Vamos a ver que en toda la serie histórica no hay nada parecido. Siguiendo. Miren, busquemos en la historia. Este es el PBI trimestral. Busquemos en la historia y mirando ya las dos grandes, la recesión del 98 al 2002 y la recesión del 2008 al 2009, vamos a ver, en la forma es más parecida a la del 98. En lo abrupto de la caída es más parecida a la 2008-2009, pero no hay nada igual. Miren la recesión del 89 de la hiper, parece un chiste de Nick al lado de lo que tenemos. Es extraordinariamente suave. Sigamos. Bueno, pasamos acá y lo van a ver cómo fueron las recuperaciones previas, o sea, cómo es la recuperación de esto, y vamos a ver que en definitiva va a ser mucho más lenta que las dos anteriores, en parte por la heterogeneidad sectorial. Lo que hemos hecho es sector por sector en las dos grandes recesiones que tuvimos, cómo fue la recuperación, y esta tiene una categoría de falta de homogeneidad muy grande, y hemos visto el comportamiento histórico para hacer nuestro pronóstico conjetural. Siguiente, por favor. Mire, a los 3 meses en la caída de la convertibilidad había visto muy poquita recuperación, 2% del PBI, con muy poca recuperación sectorial. En la izquierda está del lado de la demanda, en la derecha está del lado de la oferta. Sigamos, por favor. No me quiero pasar. En la recuperación de la crisis global, la recuperación a los 3 trimestres fue mucho más fuerte, como agro creciendo al 130 de velocidad anualizada, la industria a las 20, la construcción al 19, transporte y comercio al 14, o sea, fue una recuperación verdaderamente en forma de V muy fuerte. Recuerden que una de las características básicas de esta recuperación es la historia previa. En las dos grandes recesiones previas hemos tenido fortísimos crecimientos anteriores y fortísimos aumentos de inversión, tanto en el proceso del 91 al 98 como el proceso del 2003 al 2008. Habían sido procesos muy exitosos por diferentes causas, uno por el cambio de la organización económica en Argentina, en otro por la herencia recibida de 4 puntos de superávit primario y por los términos de intercambio. Esta es diferente. Esta es una economía que hace mucho, que invierte muy poquito, que está con altísima inflación, sin crecimiento del PBI y que está ya en un proceso recesivo. Y eso condiciona la recuperación. Sigamos, por favor.
Bueno, es muy difícil que sea de B. Muy difícil. ¿Por qué? Porque va a quedar miedo, hay ahorro precautorio frente a la incertidumbre de si va a haber trabajo o no. Hay una mucho menor asistencia al bien social en empresas que en cualquier otro país y por lo tanto hay grandes incertidumbres de que cierren algunas empresas y sobre todo que afecte las decisiones de inversión. Las provincias claramente tienen muchos problemas para expandir el gasto, sigamos, dado que el senior lo recauda nada más que el sector público nacional. Hay una heterogeneidad en los sectores muy fuerte, que eso demora la recuperación. Y del lado de la oferta tenemos la caída de la productividad laboral, porque el capital sobre trabajo ha caído, y tenemos el cierre y destrucción de empleo y la caída de los job training. En resumen, estas crisis no va a ser en B, y va a dejar muchas cicatrices y secuelas. Tengo 10 minutos más, Gerardo. Tenés, sí, claro. Dale, ok. Recordemos la trágica historia de este país anómalo. Hemos tenido 15 recesiones en los últimos 50 años. El promedio en Latinoamérica es 3. Somos el récord mundial. Pero además somos especialistas en dejar las consecuencias de las recesiones, cómo afectan el futuro. Déjenme dar un ejemplo simple. Las recesiones no solo producen caídas verticales de corto plazo en nivel de actividad, sino que también afectan permanentemente la tasa de crecimiento potencial futuro. O sea, los costos de pérdida del PBI de la recesión no es solo la caída de corto plazo, sino que es el descuento al valor presente de las pérdidas futuras con relación a la tendencia. Para tener un ejemplo nada más numérico, si hacemos 100 PBI por cápita de 1950 de Argentina y 100 el PBI per cápita de América Latina y Chile, hoy, de la región que menos crece en el mundo, tenemos el 50% del PBI per cápita si hubiéramos crecido igual a nuestro benchmark. O sea, las recesiones afectan fuertemente la tasa de crecimiento futuro si usted no se hace normal. Y se nota ya en los dos ejercicios de PBI potencial de largo plazo. El de Guzmán es 1,7 por año. El del fondo es 1,5 por año. O sea, o cambiamos y dejamos ser país viable. Bajísimas tasas de crecimiento futuro. ¿Okay? Así que las recesiones hay que tomarlas seriamente. Sigamos. La siguiente, por favor. ¿Qué nos da la anterior? Por favor, esa, por favor. Gracias. Conjeturas. ¿Ok? ¿Cómo puede ser la caída y cómo puede ser la recuperación en términos de nivel de actividad? Este es el resumen de nuestro ejercicio. Miren, nuestro pronóstico el segundo trimestre sea 20% menor que el tercer trimestre, el segundo trimestre del año pasado, que fue un año recesivo, ¿okay? Donde en el año caímos 2,2. Segundo contra primero nos da menos 16.
El tercer trimestre sería 13,9 menor que el del año pasado, con una recuperación lenta al 8%. El cuarto sería una caída de 8,1, cuarto contra cuarto, o sea, durante el año el PBI caería 8,1 con una recuperación que tiende a enlentecerse de 6%. El año nos da 12,2 de caída. Imposible tener la bola de cristal. Hemos hecho ejercicios de -10 y ejercicios de -14. O sea, yo diría, estamos en un intervalo de confianza muy grande. Dos observaciones previas. El ministro de Economía piensa que el PBI este año va a caer 6,5, y en este escenario hemos utilizado el siguiente supuesto sobre el virus y el comportamiento de política económica. Nosotros creemos que la salida de la pandemia puede tener alguna vuelta atrás, pero tiene una tendencia a flexibilizar el aislamiento social. La segunda característica es que este equipo económico no sigue la directiva de los militantes, como la diputada Vallejo, y piensa que no tiene nada que ver la expansión monetaria con la tasa de inflación. O sea, creemos que si se mantiene este equipo económico, va a tratar de esterilizar, o sea, absorber con esta mano parte de lo que expande con esta otra para financiar el déficit. O sea, tenemos la otra alternativa es el caos, y en equilibrios múltiples es dificilísimo pegarla con los números. Siguiente, por favor. ¿Qué tasa de inflación esperamos? Bueno, con los números de ayer que no pudimos modificar, mayo esperamos una inflación como abril, 1,5. Recuerden inflación, ¿qué dice la teoría? La teoría de inflación dice que la inflación es como un avión con muchas turbinas. Hay turbinas de corto plazo. ¿Cuáles son las turbinas de corto plazo? La primera turbina de corto plazo es, bueno, qué shock de precios tenemos, qué shock de ofertas, sea de las commodities, sea de las tarifas públicas, sea de las tarifas de energía. Bueno, esa turbina no está funcionando. O sea, nosotros tenemos congelamiento y regulaciones por largo plazo. ¿Cuál es la segunda, o tercera, o cuarta turbina fundamental en el corto plazo? El mercado laboral. O sea, con este mercado laboral, los sindicatos que ven grandes riesgos de caída de empleo, están, en lugar de presionar por aumentos salariales, están ajustando hacia abajo salarios nominales. Así que no tenemos presiones del mercado laboral. O sea, vamos a tener un abril, mayo y junio probablemente de menor relación que el trimestre anterior y parecido con el abril de 1,5. ¿Ok? Pero estas turbinas de corto plazo en un momento son sobrepasadas por las turbinas poderosas macro. Y si tenemos suerte, vamos a tasas de inflación anualizadas parecidas a las de los 80 hacia fin de año, con un diciembre a diciembre de 50%, con un promedio anual de 46%, todavía menor al último año de la administración macro.
¿estamos seguros de esto? No. Esto requiere una esterilización, por un lado, y que no siga el déficit primario en términos reales como este trimestre. O sea, cuando me preguntan a mí, ¿podemos ir a la hiper? Sí. No es nuestro pronóstico, pero hay que estar súper atentos sobre cuánto podemos recaudar emitiendo la llave del pronóstico de corto plazo. Así que tenemos muchos riesgos por delante, aún con escenarios de política económica, dada el dominio heterodoxo, con escenarios de continuar dedicándose a los síntomas y no a las causas, pero sin la ideología de los economistas militantes del kirchnerismo. Siguiente, por favor. Miren, la incertidumbre hace muy difícil pronosticar esta recuperación. Hay incertidumbre sobre el tratamiento, si va a haber vacuna o no, si vamos a hacer los test y los rastreos que estuvimos terriblemente atrasados, ¿no? Si hubiera sido hace un mes, le voy a dar una charla de pandemia y macroeconomía, cuáles son las cosas que habían que hacer. Hay países que lo han hecho, como Corea y Nueva Zelanda, muy bien. Nosotros lamentablemente no tenemos un consejo asesor económico ni expertos en crisis económicas que ayuden. Hablando de eso, dentro de una hora hay una teleconferencia de Larry Summers, que, como dijo Kissinger, debería ser un economista de trabajo permanente en cualquier gobierno, asesorando al presidente de cuáles son las razonables políticas económicas y cuáles son las estúpidas. Así que los que tengan tiempo no dejen de ver en la Universidad de Princeton, dentro de un rato, que seguramente va a ser mejor que esta, por las diferencias de neuronas. El escenario que nosotros usamos es que el gobierno comience a esterilizar. Sigamos, por favor. Que el déficit primario deja de aumentar. Que no usamos los economistas militantes. Y que mantenemos el programa de congelamientos, parches, pero dentro de un gobierno peronista, heterodoxo, populista y pro-Estado. Se mantiene la dominancia fiscal total, pero el central trata de compensar una parte. Segundo escenario es el gobierno compra la hipótesis de que la emisión no importa y bueno, entramos en un conflicto social y probablemente en un caos económico de magnitud. Déjenme hacer una observación final. No me acuerdo si es el último. Sí, sigamos. El escenario que hemos dado es una recuperación tipo Nike. Si la comparamos con las dos últimas, es un poquito más rápida que los 3 primeros trimestres de la recesión, de la salida, de la recuperación de la salida de la convertibilidad, pero mucho más lenta al 10º trimestre que las 2 recesiones. Solo he podido poner los próximos 2 trimestres porque mi audacia no llega tanto, pero claramente estén en contacto con la Fundación y con el talento de análisis económico que tiene y pueda juntar la Fundación. Estamos en un terreno resbaladizo donde, miren, puede ser que dentro de 3 semanas tenga otro escenario. Nunca en mi vida he trabajado tanto y nunca en mi vida he estado tan incierto con relación a lo que nos dan nuestros modelitos parciales. Déjenme dar la última, por favor, la siguiente.
la última. Esta es una recesión más repentina, más profunda y más dramática de las grandes que hemos tenido. Es una recesión en forma de NIC. Pero obviamente es una oportunidad. O sea, la anormalidad macro de Argentina nos pega en la magnitud de la caída por las limitaciones de las políticas públicas que podemos hacer y nos pega sustancialmente por la velocidad de la recuperación. Miren, la probabilidad de hacer un programa de estabilidad primero, que al revés de mis cronenas creo que es precondición para hacer un programa de crecimiento, han subido, bueno, si no estuviera Gerardo diría los verdaderos números, pero pongamos del 5 al 10. No hay mucho. Pero si esta crisis no nos aviva, nos hace ser como Perú, como Colombia, como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, como Chile, y bueno, tenemos 10 años duros por delante. ¿Cuál es la expectativa? Mire, la expectativa es que no nos haga reaccionar, pero la expectativa es, al tener el liderazgo que tenemos, que el conflicto social sea muy importante y que el resultado eleccionario de la elección de medio periodo sea una interrogante grande. Si de acá nos vamos a más radicalización, yo creo que no, pero muchos de mis colegas piensan que sí. Para mí, esta es una oportunidad de ver cómo les va a los otros normales y cuáles fueron nuestras debilidades iniciales al recibir esta pandemia y lo que nos cuesta. Bueno, quedo para las preguntas. Lamento haber tomado 15 minutos más. A los dos vi un Giovanni les abro. No. Estuvo interesantísimo, no lamentes nada. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tengo una pregunta de Ivo Sarjanovic. Ivo, para que te voy a habilitar el micrófono. Ahí estás. Sí, buenos días. Usted decía recién que en la medida que quede Guzmán y no sea reemplazado por los anticuantitativistas, habría que esterilizar. Mi pregunta es, dado que el superávit externo no aparece, ¿de qué forma se imagina esa esterilización? Uno. Dos, ¿piensa que puede venir dinero del fondo por eso? Ivo, te frisaste, ¿Hola? Sí, te frisaste, ¿podés repetir? La segunda pregunta era si piensa que el fondo, dado que no hay dólares entrando, puede llegar a poner esos 5.000 millones que no entraron durante el gobierno de Macri. Y última, el día que se produzca la devaluación del oficial, ¿hay chance de que aumenten las retenciones de nuevo? Bueno, las formas de esterilizar son las siguientes: colocando pasivos no remunerados del Banco Central. LELIQ, pases, como usted sabe, ya la semana pasada vimos la punta del iceberg. La semana pasada ya el Tesoro colocó 34.000 millones de títulos en pesos contra encajes no remunerados, y ese es el camino por donde va este equipo económico. Sustituir pasivos, deuda del Banco Central por deuda del sector público para que haya menor emisión, pero a la larga es lo mismo porque van a gastar lo que colocan. Este equipo económico que quiere financiarse en el mercado local
ya ha descubierto lo que supimos en la historia, que es la liquidez excedente en el sistema financiero o la deuda no remunerada del Banco Central que está como encajes o la remunerada. Así que los procedimientos de esterilización es la inversa de lo que dijeron. ¿Se acuerdan que iban a desaparecer las LELIC? Lo único que tenemos es colocar deuda del Banco Central. Segundo, el fondo. El fondo no tiene la menor idea de lo que quiere hacer. Ese fondo, el equipo técnico del fondo, en mi opinión, no discrepa de lo que ustedes vieron. Encuentra un país que no quiere hacer ni reforma fiscal ni reformas estructurales, no quiere hacer nada. Así que el fondo, a la inteligencia de Guzmán, que les preguntó, bueno, decime qué condiciones de estabilidad tenemos con alta probabilidad, cuando nos habían dado un programa de 54.000 millones, era sustentable con baja probabilidad. El fondo hábilmente le contestó a esa viveza criolla con otra viveza. Dice, bueno, si nos pagan a nosotros no sobra nada para los privados. Y esa es la respuesta del fondo. No ha intervenido en la negociación. A mí me gustaría que hubiera intervenido, garantizando a lo mejor algunos pagos. Vamos a ver cuál es el apoyo político. Por ahora el apoyo técnico está... obviamente quiere ayudar, pero hay 100 países del mundo que le pidieron crédito por emergencial y nosotros con nuestros prejuicios, ni eso. Así que yo veo al fondo tratando de saber lo que va a pasar. No sé, el apoyo político del directorio. Por ahora, ni Trump ni Merkel agarraron el teléfono. ¿Ok? Puede pasar, y claro que puede pasar, porque es una crisis mayúscula con muchos países en incapacidad de pago. La última pregunta. Sí, te hago... perdón. No lo sé. No lo sé si van a subir las retenciones. Probablemente sí, pero no lo sé. Lamentablemente no tengo una mejor respuesta a su tercera pregunta. Te hago una muy cortita y en realidad te voy redondeando, porque también te dan un dato que te puede servir, Miguel Ángel, que es que la charla de Summers se pasó para las 12 de acá de Argentina. Así que te la vas a perder si no. Sí, no, la pregunta es, ¿cómo ves a las economías provinciales? Acá hay mucha gente del interior del país que te está escuchando. Mire, situaciones muy diferentes con relación a cada una de las provincias con relación a la pandemia. Yo veo algunos gobernadores con buen liderazgo, otros no, pero básicamente se está destruyendo la recaudación y vienen a pedir al único que puede emitir, que es el sector público nacional. Sea el presidente, cuyo albertismo ha disminuido, necesita a los gobernadores para contrarrestar la otra cabeza dominante. Los gobernadores lo necesitan al presidente, así que van a tener muchos viajes, pero la verdad es que esto es un problema para hablar provincia por provincia. En general hay muchos problemas con provincias del sur, con más problemas por la caída del precio del petróleo. Bueno, Miguel Ángel, la verdad que hemos pasado la media hora dedicada a esto, ha sido extremadamente nutritivo. Te están felicitando ahí por el chat y virtualmente. Te agradecemos muchísimo como siempre, la atención que le prestás a la Fundación Libertad. Ok, no, gracias a ustedes y siempre a sus órdenes y continúen haciendo lo que hacen. Esperemos pronto podamos hacerlo de manera presencial y seguramente está extrañando mucho ir a la cancha de Atlanta, Miguel Ángel, así que ojalá que podamos volver. Sin duda, sin duda. Mencioné el fútbol como algo de homogeneidad, de falta de
heterogeneidad, digamos. Sí, así es. Gracias a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Adiós. gracias a todos, gracias por acompañarnos. Les cuento que la semana que viene seguimos con nuestro ciclo de webinarios. La semana que viene vamos a escuchar a Sergio Berenstein. El día miércoles, el jueves vamos a tener a Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular de España, y el día viernes vamos a escuchar a Gabriel Sánchezini, especialista en educación, exministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, hablando sobre el futuro de la educación y el trabajo. En nombre de la Fundación Libertad, gracias a todos por participar y nos vemos pronto. Hasta luego.